Muy bien, como habíamos explicado, la adquisición de empresas tiene en su parte operativa un elemento fundamental que tiene que ver con el deber de diligencia de los administradores. Al respecto, el Código Civil menciona en su artículo 1111 que los directores, en este caso los directores de la empresa, son responsables ilimitada y solidariamente ante la sociedad, ante los accionistas, ante los terceros y por la inejecución o el mal desempeño del mandato que se les haya conferido. Entonces, repetimos, hay una responsabilidad ilimitada y de igual manera solidaria ante la sociedad, los accionistas y los terceros por mal desempeño de su mandato. Es decir, tendremos mucho en cuenta aquí las reglas de mandato, es decir, las reglas conferidas por los poderes, así como por la violación de la ley, de los estatutos o cualquier otro perjuicio que pueda ocasionar, ya sea por dolo o culpa, por abuso dentro del cumplimiento de sus funciones, por abuso de sus facultades o cualquier tipo de extralimitación al mandato que se le haya conferido. Como rememoramos las reglas de mandato, si esta extralimitación reditúa positivamente dentro de las rentas o activos o beneficios de parte de la empresa, siempre va a estar sometido a ratificación por parte de los titulares del derecho a quienes se le está representando en este caso, ¿verdad? El deber de diligencia radica, ¿verdad?, directamente en una cuestión de confianza plena y también, como se atribuye dentro del poder, una responsabilidad, es decir, una obligación de responder por los actos que se extralimiten del mandato conferido, como así también una obligación de rendir cuentas con respecto al mandato conferido. Es decir, aunque no haya extralimitación, siempre va a haber una obligación por parte ante la sociedad, los accionistas y los terceros. En cuanto a la jurisprudencia y la doctrina internacional al respecto, el comportamiento ideal de los administradores o directores de cualquier empresa debe observar dos factores: de favorecimiento a los socios y de favorecimiento a los acreedores. Y el segundo factor tiene que ver con el interés social, el beneficio de ambos, es decir, tanto de la empresa como del consumidor final, ¿verdad? Deben someterse también a principios de lealtad y diligencia, es decir, un buen administrador debe observar estos dos pilares dentro de su ejecución, dentro de su trabajo. La lealtad, refiriéndonos directamente, como habíamos ya mencionado, a un factor de que responde a una cuestión de confianza. Es decir, un director o un administrador maneja mucha más información que cualquier miembro o trabajador en relación de dependencia u operativo de la empresa, ¿verdad? Es decir, conoce la radiografía y el manejo total de lo que es la empresa. Por lo tanto, tal responsabilidad también conlleva una obligación inherente de la misma envergadura. Y los puntos que se tienen que tener en cuenta para que esta lealtad se mantenga o se considere dentro de equilibrio es de que evite el administrador cualquier tipo de operaciones en que ponga en duda sus beneficios propios a expensas de la sociedad. De igual manera, en los que esté presente un conflicto de intereses entre los intereses del administrador y los intereses de la sociedad. Siempre debe estar totalmente abstraído de los intereses sociales, sus propios intereses en cualquier tipo de operación que diligencie. Y en cuanto al nivel de diligencia, eso es lo anterior era para mantener vigente o en equilibrio el principio de lealtad. En cuanto al deber de diligencia, su finalidad radica en que se conduzca la sociedad por el camino debido, es decir, dentro de los procedimientos preestablecidos con un objetivo. Es decir, cada empresa, cada institución administrativamente
está organizado por una cuestión estructural primeramente a través de su organigrama por un motivo, es decir, tiene una finalidad, no es al arbitrio ni de pura casualidad que se organiza una empresa de una u otra manera, o se crean tales o cuales departamentos, o se establecen lo que se denominan los conductos correspondientes, sino que es a los efectos de la funcionalidad de la institución, de la empresa, con miras a la eficacia, claro está. Y el administrador, por ende, es el principal ejemplo, es el principal activista, es el principal personaje que debe de conducir todos los procedimientos a su cargo por los conductos correspondientes y en los tiempos correspondientes, dedicando más tiempo, ¿verdad?, a todo lo que tenga que ver con el interés societario que aquellos que tengan que ver con sus intereses personales propios a la gestión que se le haya encomendado. O sea, dependiendo de cuál sea la amplitud de la responsabilidad que se le conceda al administrador, también será su deber de diligencia. Actuar diligente significa adecuar la conducta a lo que la doctrina ha denominado la de un buen hombre de negocios. Es decir, el accionar debe estar analizado desde el punto de vista de las previsiones tomadas para desarrollar su administración. Es decir, necesariamente, como habíamos mencionado, no es una casualidad la organización de una empresa, la ejecución tampoco debe ser casual, debe observar todos los parámetros establecidos dentro del marco del debido proceso de cualquier tipo de actividad preestablecida, prevista en tanto los estatutos como en el manual de procedimientos y el organigrama o fluxograma de una empresa, con mirada a sus objetivos, claro está. Ahora bien, el ceñirse estrictamente a esos procedimientos tiene que ver directamente con una cuestión de eficacia. En miras a la eficacia y a la productividad, siempre el administrador tiene la obligación, el actuar diligente tiene que ver con la obligación y la percepción que debe de obtener a los efectos de prever cualquier tipo de proyección dentro de su administración, incluso, y esto implica también los cambios en relación a las estructuras preestablecidas. Al buen hombre de negocios no es el que se requiere solamente éxito en su gestión, se le debe exigir un actuar coordinado, ordenado, siendo irrelevante jurídicamente el beneficio de las pérdidas económicas. ¿Qué significa eso? De que independientemente de que se gane o se pierda, porque esto es una conducta natural en cualquier tipo de mercado, si esta ganancia o esta pérdida se produjo indefectiblemente por un comportamiento de mercado, no debe ser atribuible a un buen administrador siempre y cuando éste haya observado las pericias y las diligencias correctas en el tiempo oportuno, el de haber tomado las previsiones necesarias en el tiempo correcto, el de haber asesorado correctamente o tomado los asesoramientos correctos en un momento oportuno a fin de ir sosteniendo y respaldando sus decisiones al punto que sea el resultante positivo o negativo, este no esté directamente relacionado con una falta de gestión de su parte. El debido proceso en cuanto a una adquisición de empresa tiene que observar 3 puntos. Deben ser analizadas las diferentes motivaciones como las hemos analizado anteriormente. El estudio económico y financiero de la operación debe estar analizado desde el punto de vista actual y la proyección, como se había mencionado también anteriormente, y la decisión de comprar o vender. Es decir, estos 3 elementos deben coexistir a los efectos de que pueda propiciarse o estar dado el terreno para la posible adquisición o un debido proceso de adquisición de una empresa. Repetimos, deben ser bien analizadas y destacadas, y las motivaciones debe estar respaldado por un buen estudio económico y financiero de la operación, es decir, qué es lo que se tiene, qué es lo que se pretende tener en una proyección y
esto debe estar directamente relacionado con las motivaciones predichas, ¿verdad? Y por último, la decisión firme y real de querer comprar o de querer vender la empresa, que dependiendo cuál sea el tipo de sociedad, por lo general deben estar respaldadas por actas de directorio, actas de asamblea, a los efectos de determinar esa decisión. Ese sería el documento respaldatorio que determina este último punto, que tiene que ver con la decisión de vender o de comprar. Seguidamente, en relación y en la proyección documentada de estos elementos que hemos analizado, vamos a mencionar un documento consecuente en donde se plasma la intención de adquirir o de vender, que tiene que ver con la carta de intenciones. ¿Qué es lo que debe contener esta carta de intenciones, ¿verdad? El debido proceso de una adquisición debe fijar las líneas maestras del acuerdo, es decir, los márgenes del precio de la operación, que como dijimos va a estar respaldado por un buen análisis financiero proyectado a lo que se desea obtener. En dicho acuerdo, en el ámbito internacional, es decir, el acuerdo de adquisición o de fusión, recibe múltiples denominaciones a nivel internacional, pero nosotros la denominaremos, a los efectos de este curso y en honor a lo que manejamos nosotros dentro de nuestra jerga, como carta de intenciones. La carta de intenciones, entonces, es el compromiso destinado a regular la fase negociadora, es decir, el que establece las condiciones y los puntos sobre los cuales se va a establecer los parámetros de negociación, qué es lo que qué es negociable y qué no es negociable dentro de un proceso de fusión o adquisición. Igualmente, el plazo, es muy importante el establecimiento del plazo de negociación en exclusiva entre las partes, es decir, durante cuánto tiempo esa carta de intenciones que se está entregando a la otra parte va a tener el pacto de exclusividad, es decir, cuánto tiempo te espero para que esa negociación se dé solamente entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que vencido ese plazo, cualquiera de las partes ya no se encuentra obligado a negociar exclusivamente entre ellos. Esto por una cuestión de seguridad jurídica y financiera. Miren que si una empresa está proyectando un nuevo posicionamiento en el mercado, si sea una de las motivaciones de su transformación, de fusión o adquisición de otra empresa, si está proyectando un nuevo lanzamiento, no va a querer que la competencia pueda adelantar sus técnicas o estrategias comerciales o mercantiles. Por ende, también se debe dar un hermetismo dentro de las negociaciones. Y la exclusividad tiene que ver a los efectos de la buena fe en los actos, justamente con miras a dar una seguridad dentro del contexto empresarial, en donde las negociaciones que las estoy haciendo contigo y todos los esfuerzos que vos estás haciendo para poder darme tu mejor oferta, la misma cosa, los esfuerzos que yo estoy haciendo para poder darte mi mejor oferta, no van a estar siendo tergiversadas ni tomadas de menos en relación a otras negociaciones. Entonces, en ese sentido de seguridad radica el fundamento del principio del plazo dentro de la negociación para la exclusividad. Es decir, se da una exclusividad, pero obviamente no se van a estar esperando eternamente. Tiene que haber un plazo para poder determinar la efectividad de esa negociación o su decaimiento. Por ende, dentro de este mismo plazo de exclusividad, también el otro elemento que debe contener este compromiso es el pacto de confidencialidad, es decir, no utilizar la información adquirida. Esto incluso puede extenderse de manera ilimitada, no solamente está relacionada con el plazo de exclusividad, sino que también puede extenderse de manera ilimitada. Es decir, si yo no cierro la negociación contigo, vos no podés proyectar este tipo de negociación con otros más adelante.